Yo tengo una fotografía que quiero que veamos. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Un perro, por supuesto, están en lo cierto. ¿Y esto? Si usted tiene más de un año, usted puede identificar estos dos animales correctamente, ¿cierto? Ahora, quiero que vean este video rápidamente. Yo creo que ahí todavía no la había reconocido, tenía solo 5 días de haberse ido ella. Y de repente, la felicidad infinita de que esa es la dueña, esa es su mamá, no sé, no sé cómo describirlo, ¿verdad? Pero es algo que es incontenible, o sea, se la quiere comer a chupetazos, no sé, esos se llaman besos. Esos besos perrunos, ¿verdad? Canibesos. Ok, bien, yo pienso que no he visto ningún gato hacer eso. ¿Ustedes han visto un gato hacer eso? Y si han visto algún gato hacer eso es porque tiene complejo de perro. ¿Sí o no? Sí. Hace algunos años escuché una charla de un hombre que se llama Stephen Hawthorne, que basó toda su charla diciendo que nosotros o somos perros o somos gatos en la forma de ver a Dios. Y por ejemplo, los perros, cuando están en la casa, nos ven a nosotros llegar y dicen, y este chavalo me da de comer, me da techo, me cuida, me lleva al veterinario, me compra juguetes. Este mae tiene que ser Dios. Eso es lo que piensan los perros. Pero por su parte los gatos dicen, me limpia la cajita, me trae arenita, me da de comer, me trae un montón de cosas y dice, mae, yo debo ser Dios. Yo soy Dios, no ve cómo me tratan. Y entonces él dice que la Biblia puede ser leída como perros o como gatos. Y que la Biblia fue escrita para perros, para que puedan ver a Dios como Dios. Pero muchos de nosotros leemos la Biblia como gatos diciendo, esto se trata de mí. Esta historia de la Biblia se trata de mí. ¿Por qué? Porque hay un Dios que vino, dio a su Hijo, murió por mí, todo lo ha hecho por mí. Esta Biblia la voy a leer como yo en el centro de la Biblia. Yo soy el centro de este mensaje. Yo soy el destinatario, pero yo soy el héroe de esta historia. Y por eso es que Él murió por mí, porque yo soy el héroe de esta historia. Yo soy el centro de esta historia. Así que yo merezco todo. Y convertimos a la Biblia en un libro de autoayuda. ¿Han visto? Ese tipo de lectura de que la Biblia se trata de mí y voy a leer la Biblia solo para ver cómo me reconforto yo, cómo estoy más feliz yo, pensando en mí y solamente en mí y nada más que en mí. Por lo tanto, es una lectura equivocada de la Biblia, porque la Biblia es la historia de Dios. El centro de la Biblia es Dios. Este hombre me impactó a mí muchísimo con esto de que podemos leer la Biblia como perros o como gatos. No es de extrañar entonces que seamos una sociedad casi conformada por gente gato. Todos estamos pensando en nosotros, ¿cierto? Y siempre creemos que todos nos tienen que servir a nosotros. Vamos a un restaurante, me tienen que servir adecuadamente. Yo he visto gente que desprecia a los meseros cuando les trae el café que diferente a como lo habían pedido. No levanten la mano por si acaso está aquí. Pero sé que hemos conocido gente que dice, yo estoy pagando por esto, me tienen que servir. Yo soy el centro de esto. Hacen fila en un banco y se atrasa la fila y entonces me tienen que servir. Me enojo con todo el mundo, me enojo con el guardia, me enojo con el cajero, me enojo con el de al lado, me enojo con la que está limpiando, el que está limpiando, porque me tienen que servir a mí. Yo soy el centro de esta historia y yo merezco eso. Nosotros somos una sociedad de gatos y por eso es que estamos como estamos también, tan peleados creyendo que todos merecemos esa atención, que todos merecemos esa pleitesía. La Biblia nos enseña algo muy diferente. Rick Warren escribió un libro que es un mega best seller que se llama, ¿cómo se llama el libro? ¿Cuántos libros le conocen a Rick Warren ustedes? Es un poco de sarcasmo, ¿verdad? Pero tiene un libro mega best seller que ha vendido hasta el año 2015, creo que eran 30 millones de copias, creo que era más o menos. Y se llama así, Una vida con propósito. Déjeme ponerlo, es Y si usted lo ha leído, ¿cuántos han leído este libro de Rick Warren? Casi todos nosotros. Estamos fomentando ese consumismo. No, mentira. La primera frase del libro de Rick Warren
a mí se me quedó grabada en la mente. Algunas otras cosas del libro se me quedaron grabadas en la mente. No todas y no todo el libro, pero la primera frase me fascinó, me encantó. No hay mejor cosa que empezar un libro cristiano con esta frase. Esta es la frase de Rick Warren en el libro. No se trata de ti. No se trata de vos, así se llama esta charla hoy. No se trata de ustedes, no se trata de mí. La historia no se trata de nosotros. Nosotros somos parte de la historia y hemos sido invitados a ser parte de una gran historia, pero no se trata de usted, se trata de Dios, se trata de algo mucho más grande que nosotros y nos están invitando a formar parte de una gran historia y a ser parte de los que hacen historia, pero no se trata de mí. Yo no soy el centro de esto. Me puedo unir a la historia. Y no le puedo pedir a la historia unirse a mí. O me uno o no me uno. Y él dice, en las primeras páginas de este libro, dice lo siguiente: el propósito de tu vida es mucho mayor que tu propia satisfacción personal. Tu paz mental o incluso tu felicidad es mucho mayor que tu familia, tu carrera o incluso tus sueños más salvajes y ambiciones. Si quieres saber por qué te colocaron en este planeta, debes comenzar con Dios. Naciste por su propósito y para su propósito. Si usted quiere saber para qué fue puesto en este lugar, hay un inicio, hay un principio. Hay que empezar por Dios. La mayor parte de lo que aprendemos nos diría: empiece por encontrarse usted mismo. ¿Cierto? Empiece por usted. ¿Quién es usted? ¿Cuáles son sus dones, sus talentos, sus gustos, sus ambiciones, sus sueños? Encuéntrese a usted. ¿Cuáles son sus pasiones? Inclínese hacia todos sus sueños y sus pasiones. Y cuando esté ahí, entonces busque a Dios y ofrézcale lo que usted tiene, sus dones y sus talentos, etc. Empieza al revés, empieza en Dios. Una vez más, citando el inicio de Una vida con propósito de Rick Warren, él escribe lo siguiente: tú fuiste hecho por Dios y para Dios. Y hasta que lo entiendas, la vida nunca tendrá sentido. Solo en Dios descubrimos nuestro origen, nuestra identidad, nuestro significado, nuestro propósito, nuestro destino. Todos los demás caminos conducen a un callejón sin salida. Y eso es lo que muchos de ustedes y muchos de nosotros, de hecho, hemos experimentado durante muchos años en la vida. Hemos buscado otros caminos para encontrarnos, otros caminos y muchos caminos para poder tener satisfacción, para tener realización, para tener felicidad, gozo, placer, lo que sea. Y nada de eso está mal. Nada de lo que acabo de decir, satisfacción, gozo, placer, está mal. Creo que en una de las charlas pasadas, de las series pasadas, hablamos del placer y hablamos de la forma en que Dios nos da la manera de disfrutar nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra sexualidad. El placer es parte de la creación de Dios, pero no empieza ahí mi lugar en la tierra. Y ese no es el camino para sentir que existo con un propósito grande y específico. Así que hoy voy a comenzar una serie de 5 semanas que se llama así, Roots, que significa raíces, ¿cierto? Sí, significa raíces. Sí, vamos a poner música roots, pero no se trata de Bob Marley y esas cosas, por lo menos no de momento. Y en estas 5 charlas vamos a aprender los 5 ingredientes principales para tener una vida poderosa, centrada en Dios, no centrada en nosotros, en contraposición al egocentrismo que nosotros podemos estar experimentando o aprendiendo o enseñando incluso, ¿cierto? Nuestra vida es satisfactoria cuando el egocentrismo empieza a ser algo secundario o del pasado de nuestra vida. O podemos luchar con eso y empezar a trabajar bien con eso. Roots nos sumergirá en la historia también y los valores esenciales y poderosos de la familia de iglesias a la cual nosotros pertenecemos. Y para mí esto es muy importante. Es muy importante que todo interludio entienda de dónde venimos, por qué hemos llegado hasta donde estamos, por qué somos como somos, por qué pensamos como pensamos y hacia dónde nos dirigimos. ¿Hacia dónde vamos? Usted merece saber dónde está llegando, si usted es nuevo en interludio, nueva. Y si no es tan nuevo, usted merece saber también dónde está metido, qué creemos,
¿Por qué somos como somos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y en esta serie de charlas entonces vamos a hablar de la historia del movimiento al cual pertenecemos, que se llama The Vineyard Movement, el movimiento de la viña, con más de 2.400 iglesias alrededor del mundo. Estamos en 95 países y creciendo exponencialmente. Esto es increíble lo que está sucediendo a través del movimiento de la viña. En Costa Rica tenemos 11 iglesias de la viña, nosotros somos una de ellas. Y yo quiero que ustedes vean un video del resumen de la última gran conferencia que hubo en Anaheim, California, donde se inicia el movimiento de la viña. Vamos a apagar las luces, por favor. Esto tiene audio y yo quiero que veamos y disfrutemos este video. Para tener una vida poderosa y no centrada en mí mismo, una vida fuera del egocentrismo o centrada más en Dios que en mí mismo, es también el principio fundador o fundamental del movimiento de la viña, que es el principio de adoración a Dios. Hoy quiero contar parte de la historia de por qué nosotros hablamos de eso y por qué nosotros y para nosotros, para estas 2.400 y pico de iglesias alrededor del mundo, nuestros pilares o uno de nuestros pilares es la adoración a Dios. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Y qué es lo que Dios ha hecho a través de todo esto? Es maravilloso visitar cualquier país del mundo, a cualquiera de las viñas, se llame como se llame, pero siendo parte de esta familia, y encontrar que tenemos una familia realmente, donde con solo decir yo soy de una viña, te dan hospedaje, te dan comida. Es una familia diversa. Ustedes vieron la palabra esa, diversa. Esa palabra es muy grande para el movimiento de la viña. Esto es muy importante para el movimiento de la viña. Somos algo mucho más que solamente gente blanca adorando a Dios, o solamente gente negra adorando a Dios, o solamente hombres y mujeres adorando a Dios. Hay algo mucho más grande que Dios ha hecho en medio de nosotros, y de eso vamos a estar hablando en las próximas semanas. Déjenme avanzar entonces. La adoración. Si queremos empezar bien, necesitamos comenzar con la adoración a Dios. Ese es el principio de todas las cosas que nos relacionan con Él y que nos hacen realmente tener un lugar especial en la vida, en la historia, en la tierra y en el reino de Dios. Yo he llamado a este mensaje "No se trata de vos",
Porque si empiezo a contar esta historia hablando de nosotros mismos, estamos empezando mal, estamos empezando al revés. Tenemos que empezar por quién es el que merece que haya pasado esta historia, quién es el que merece que hagamos todo lo que hacemos, quién es el que merece que sigamos haciendo iglesias, quién es el que merece que sigamos haciendo canciones, quién es el que merece que sigamos predicando, quién es el que merece que sigamos reuniéndonos, quién es el que merece que sigamos haciendo lo que hacemos nosotros en la vida. Solo hay un principio, dice Dios. ¿Me estoy explicando? Salmo 96, lo voy a leer entero, es bastante largo, pero es parte del texto, o es el texto principal de la Biblia que voy a utilizar hoy. Salmo 96 dice: canten al Señor un cántico nuevo, canten al Señor, habitantes de toda la tierra, canten al Señor, alaben su nombre, anuncien día tras día su victoria, proclamen su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. Grande es el Señor y digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Todos los dioses de las naciones no son nada, pero el Señor ha creado los cielos. El esplendor y la majestad son sus heraldos. Hay poder y belleza en su santuario. Tributen al Señor, pueblos todos. Tributen al Señor la gloria y el poder. Tributen al Señor la gloria que merece su nombre. Traigan sus ofrendas y entren en sus atrios. Póstrense, que no tiene nada que ver con el postre, ¿verdad? Póstrense ante el Señor en la majestad de su santuario. Temible delante de Él es toda la tierra. Tiemble delante de Él toda la tierra. Que se diga entre las naciones: el Señor es Rey. Ha establecido el mundo con firmeza. Jamás será removido. Él juzga a los pueblos con equidad. Alégrense los cielos, regocíjense la tierra. Brame el mar y todo lo que él contiene. Canten alegres los campos y todo lo que hay en ellos. Canten jubilosos todos los árboles del bosque. Canten delante del Señor. ¿Cuántas veces han dicho que cantemos? Desde el versículo 1 hasta el 13 que llevamos. Yo creo que llevamos 8 veces. Canten, canten, canten delante del Señor. Que Él ya viene. Viene para juzgar la tierra y lo hará con justicia y los pueblos con fidelidad. Voy a leer primero otra vez estos 2 primeros versículos. Noten que subrayé 3 palabras. ¿Cuál es la palabra que subrayé? Canten. Canten, canten. Y muchas veces yo he escuchado gente que dice: sí, bueno, la adoración es mucho más que cantar. Es absolutamente cierto, es un estilo de vida, es una forma de existir. Sí, pero hay una manera de expresar esta adoración. Hay una forma espontánea en que la Biblia nos enseña y que Dios ha diseñado para que nosotros funcionemos en esta relación que tenemos con Él. 3 veces en los 2 primeros versículos dice: canta al Señor un cántico nuevo, canta al Señor toda la tierra, canta al Señor, alaba su nombre, anuncia su salvación día tras día. 3 veces. ¿Por qué no solo es llegar a la charla? Porque muchas personas, y no solamente en esta iglesia, en muchas iglesias dicen: no, yo llego nada más después de que canten para escuchar la charla. Porque lo importante es la charla. La carnita está en la charla, dicen, ¿verdad? Ese es el plato fuerte, la charla es el plato fuerte. Permítame decirle que estamos muy equivocados cuando pensamos eso. El plato fuerte es la adoración. El plato fuerte es entregar nuestro corazón, nuestra vida. Ahí no hay error, ahí no hay teología que falle, ahí no hay exégesis ni interpretación bíblica que falle. Es mi relación con Él directamente, ahí no hay error, ahí no hay fallo. Yo puedo decir muchas cosas acá y puedo equivocarme muchas veces. Por eso yo siempre les digo a ustedes: todo lo que yo digo aquí en este escenario, vaya después y lo busca en internet o donde quiera y lo intenta corroborar, porque yo me puedo equivocar y usted no tiene que creerme todo lo que yo diga aquí arriba. Pero usted puede hacer algo todos los domingos y es venir aquí, abrir su corazón y empezar a entregar su vida a Dios. Ahí no hay error, ahí nadie falla, ahí no hay faltas, ahí hay un poder extraordinario. En muchas iglesias, y créanme, conozco muchas iglesias, se quedan afuera tomándose un cafecito, un yodito, haciendo relaciones, y si están conociendo por una chavala, un chavalo, lo que sea, entonces van y le alistan un cafecito, lo que sea, mientras está la música adentro. Pero la Biblia nos está diciendo: hay algo especial en esto de cantarle a Dios. Hay algo poderoso en esto de relacionarme con Dios directamente por medio de la música. Yo quiero orar en este momento y después vamos a trabajar toda la historia que nos lleva a esta comprensión. Señor, háblanos esta mañana. Yo te pido que por favor, Dios, hoy podamos comprender muchas cosas, que nos
des una luz en nuestra vida acerca de muchas cosas importantes que tienen que ver con mi forma de relacionarme contigo, Señor. Con mi forma de ser creyente, con mi forma de ser iglesia, con mi forma de relacionarme con los que no son cristianos, con mi forma de relacionarme con los que no piensan igual a mí, porque eso es adorarte también. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo creo que yo soy la única persona que tiene esta fotografía. ¿Qué es? Por eso soy el único que la tiene. Este es el puente sobre el río Lempa, donde la moneda era o es la lempira. ¿Alguien sabe? ¿A dónde? En Honduras, por supuesto. Y Lempira se llama así por un río, el río Lempa. Y durante el huracán, ¿cómo se llama? 1998, del 22 de octubre al 5 de noviembre, el huracán Mitch, que azotó todo Centroamérica. Yo creo que ha sido el más devastador, ¿verdad?, de los últimos décadas, tiempos. El huracán Mitch movió el río Lempa. El puente quedó donde estaba, pero el río ya no estaba ahí. Entonces el puente ya no sirve para pasar el río, ¿cierto? Y así estuvo durante muchos años. Yo creo que 10 años, 12 años, no lograron hacer algo, dejaron ese puente así, construyeron uno nuevo, creo que 600 metros o 1 kilómetro antes. Pero el río Lempa le pasó a la par al puente. Usted podía utilizar el puente, pero no iba a servir para lo que estaba construido. Y esto es algo con lo que quiero ejemplificar metafóricamente lo que sucedió con la historia a partir de 1960 hasta 1980 más o menos. La historia cambió totalmente, la historia del mundo, la historia como la forma de vida como la conocíamos, la tecnología cambió, la filosofía cambió, la iglesia tuvo que cambiar, la sociedad cambió, los jóvenes cambiaron. De hecho, en esta época, la iglesia en general, y estoy hablando no solamente de la iglesia evangélica, estoy hablando de la iglesia católica, de los luteranos, estoy hablando de la iglesia con I mayúscula, perdió una generación completa, perdió a los jóvenes. En Europa los jóvenes ya no iban a la iglesia desde hacía mucho tiempo. Después de la Segunda Guerra Mundial, la decepción, la pregunta ¿y por qué Dios permitió esto? Es tanto dolor después del holocausto que llaman, que en realidad podemos llamarle de una mejor manera la Shoah, el exterminio, la catástrofe de los judíos y de muchos otros pueblos durante la Segunda Guerra Mundial, creó una duda acerca de Dios. ¿Por qué Dios permite el dolor en el mundo? Entonces, una generación entera dejó de creer o tuvo dudas acerca de Dios. Pero luego en Estados Unidos surge una generación, 1960, que eran los hippies. ¿Recuerdan los hippies? ¿Y por qué los hippies surgen? ¿Qué era lo que ellos predicaban? Sí, predicaban. Todos predicamos algo en la vida. Todos. Paz, porque estaba la guerra de Vietnam, ¿recuerdan? Otra de las grandes catástrofes del planeta, la guerra de Vietnam, como cualquier otra guerra, ¿cierto? Pero fue la primera vez que una guerra era absolutamente televisada. Todas las mañanas había un programa radial que se llama Good Morning America, ¿se acuerdan? Y todas las mañanas el recuento de muertos despertaba América, todo el continente. Good Morning America, esta mañana ha muerto, o el conteo crece a tantos miles de muertos. Y seguían todas las mañanas. Entonces los hippies surgen para pedir la paz en el mundo. Estaba también la Guerra Fría, que nunca se calentó, siempre siguió siendo Guerra Fría hasta el día de hoy, ¿cierto? Rusia y Estados Unidos, Occidente y Oriente, siguen teniendo problemas, ¿o no? Era un mito eso de que ya se había acabado la Guerra Fría cuando cayó el muro de Berlín en 1989, noviembre de 1989, ¿recuerdan? ¿Cuánto les gusta la historia? A mí me encanta. Se cayó el muro, pero la guerra seguía y sigue. Como dice Mafalda, a mí me encanta Mafalda. Cuando tenía todas las respuestas, ¿qué dice Mafalda? Me cambiaron todas las preguntas. El mundo y la iglesia ya no sabían cómo responder. Mafalda dice otra cosa muy interesante. Cuenta de una de las viñetas que iba en un parque de Buenos Aires. Ella estaba ahí en un parque de Buenos Aires y llega un evangelista, dice ella, pero deducimos que era un evangélico, un evangélico, y le da un panfleto que decía: Cristo es ¿la qué? La respuesta. Cristo es la respuesta. Y Mafalda le dice: no, pura vida, excelente. ¿Y cuál era la pregunta?
La iglesia creía que con lo que había aprendido a hacer iglesia desde 2 siglos antes, podía seguir siendo iglesia después de todo lo que había pasado. Segunda Guerra Mundial, Guerra de Vietnam, la amenaza nuclear en el mundo, la guerra árabe-israelí de los 6 días, que pareció y empezaron a predicar en aquel tiempo que era el final del mundo. Siempre se predica eso, ¿cierto? Todos los años es el fin del mundo. Cada guerra es el fin del mundo. Pero en aquella época había una sensación todavía más cercana de eso, porque era la primera vez, más o menos, televisada y documentada, que el mundo árabe y el recién fundado Estado de Israel tenían una guerra real allí. Y la Biblia habla de una guerra llamada el Armagedón. La religión de la generación precedente fue declarada irrelevante el 8 de abril de 1966 en la portada de la revista Time, que preguntaba: ¿está muerto Dios? Las iglesias estaban muriendo. Cada día morían muchas iglesias. La gente ya no creía, y sobre todo los jóvenes. Entonces surgen, de hecho, los hippies. Pero los hippies tenían cierto problema porque sí, hablaban de paz, hablaban de amor, hablaban de igualdad, hablaban de muchas cosas muy chivas. Pero en esa reivindicación también lo llevaron a ciertos lugares que empezaron a causar daños, sobre todo el uso de drogas, etcétera, 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 ¿cierto? En medio de esa gente aparece un hombre que se llama Lonnie Frisbee. Es el que tiene como el ukelele a mano izquierda. Lonnie Frisbee fue uno, de hecho, de los primeros hippies de la historia. Él fue el que se inventó el hippismo. Junto a 3 o 4 personas más fundaron una comuna. No voy a pronunciar el nombre porque era uno de esos nombres muy extraños en uno de los lagos de Estados Unidos, que son nombres como indígenas. ¿Han visto? Como Chakeswexki o algo así. Entonces, sí, ¿cuántos leyeron La Cabaña? ¿Cómo se llamaba el lago que aparece en La Cabaña? Uno de esos, que es impronunciable esa carajada. ¿Ok? Bueno, fundan una comuna allí, se van a vivir allí y crean la cultura hippie de alguna manera, y empieza a crecer y a crecer y a crecer, y no solamente en Estados Unidos, toda América, Europa. Esto era un boom, la cultura hippie. Pero llega un momento en que Lonnie Frisbee, de una forma extraordinaria, necesita deshacerse de su adicción a la droga. Y necesita deshacerse de un montón de cosas que sabe que no están funcionando en su vida. Y se va a una montaña, se desnuda completamente y empieza a ver al cielo y dice: si hay alguien ahí, si hay algo allí, yo necesito que me ayude. Yo necesito que me ayude. Fue así más o menos como Lonnie Frisbee llegó como a la idea de que tenía que buscar a alguien que lo guiara espiritualmente. Y conoció a un hombre que se llama Chuck Smith, que es el fundador de una de las iglesias o de los movimientos más grandes del mundo, que es Calvary Chapel. Y Chuck Smith le introduce en el cristianismo. Entonces ahora el líder de los hippies, uno de los líderes de los hippies, era cristiano. Y cuando una de estas personas, hay algo que me encanta, cuando una de estas personas se hace cristiano en serio. Es decir, toda su vida la entrega a esto. No era que ahora iba a seguir haciendo todo lo que hacía y de repente iba a ir a unos discipulados y unas cosillas y no sé qué. Él entendió que su vida había cambiado completamente y empezó a convencer a otros hippies de hacerse cristianos. Y esto empezó a generar un movimiento enorme. Miles de hippies se hacían cristianos. Miles. Y como no los dejaban entrar a las iglesias tradicionales porque eran hediondos, ¿verdad? Eso era lo que decían. Un hippie tenía que ser hediondo, si no, no era hippie. Tenía que tener el pelo largo, barbudo, campanas, vinchas las mujeres. ¿Cómo se vestía la gente hippie, verdad? Un chuzo. Yo iba a venir vestido hoy de pelo largo, pero no pude. Y entonces la iglesia tradicional, la iglesia normalmente, no les dejaba un espacio a ellos. Y ellos lo sabían y no iban a las iglesias, y las iglesias se lo agradecían.
de no ir. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo este movimiento? Ellos buscaron las playas de California, porque ahí es donde se trasladaron muchos de ellos, y empezaron a predicar en las playas, y ahí bautizaban gente, y ahí hacían predicaciones, y ahí llevaban las guitarras, y ahí componían música nueva, y mucha gente que estaba metida en el mundo de la música, en el mundo del rock, empezó a hacerse cristiano en ese movimiento llamado The Jesus Movement. Y entonces, en cuestión de solamente algunos meses, quizás un año, la revista Time tuvo que cambiar la pregunta. La primera pregunta es: ¿está Dios muerto? Pero lo que empezó a hacer Lonnie Frisbee cambió la portada siguiente, que decía The Jesus Revolution, una revolución de Jesús estaba empezando en el mundo, una resurrección de la gente que podía dar una respuesta a las nuevas preguntas de la sociedad, gente que sabía lo que el mundo estaba pidiendo a gritos en ese entonces. Y Dios usa a alguien que no estaba dentro de las iglesias, Dios usa gente que no estaba dentro de las paredes de una iglesia, en un púlpito de una iglesia, sino que estaban en las playas diciendo: Cristo ha muerto por nosotros. Y tenían una frase que me encanta, dice: One way Jesus. ¿Por qué? Y usted va a ver, va a identificar cuando eran hippies y cuando eran hippies del Jesus Movement, porque los hippies hacían esto, ¿verdad? Que eran los tres principios de los hippies, ¿verdad? ¿Cuáles eran? Perdón, gracias. Esa es la Trinidad, no, mentira. Tiene que responder a todo, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Que no es victoria, era peace and love. Pero ellos, el Jesus Movement, hacía esto, que es un poco más simple, pero tiene algo muy, muy interesante. Es one way, solo hay un camino para llegar a la paz y para llegar al amor, y ese es Dios. Solo hay un camino. Y empieza a suceder esto. Se reunían entonces, se bautizaban allí, los empiezan a entrevistar, empiezan a crear un movimiento de miles de personas que empiezan, no sé, cómo invadir el mundo. Ahí podemos ver realmente gente hippie. La iglesia estaba fuera de la iglesia. La iglesia viva estaba allá afuera, y mucha de la iglesia estaba asustada y no sabía qué hacer con la gente que estaba proclamando a Jesús allá afuera. No conectaban con esa generación, no conectaban en su lenguaje, en su estilo, en sus presupuestos. Había una ruptura de paradigma, lo que llamamos ruptura de paradigma. Y entonces aparece otro hombre, que es el que más me interesa el día de hoy. Se llama John Wimber, que es el fundador del movimiento de la viña. Él conoce a Lonnie Frisbee y juntos crean la primera iglesia de la viña en Yorba Linda, California. Lonnie Frisbee, un hippie, empieza a traer gente hippie. ¿Y qué va a hacer? ¿Solo eso puede traer o no? Y John Wimber, uno de los músicos más famosos de Estados Unidos en aquel entonces, él le abrió a los Beatles en su primera gira en Estados Unidos. Era un músico famoso. Se estaba divorciando. Su esposa Carol Wimber ya lo había sacado de la casa, lo había echado de la casa, y John Wimber estaba haciendo unos shows en Las Vegas, pero estaba igual que Lonnie, estaba sumido en la drogadicción y sumido en una depresión. Y algo parecido a Lonnie Frisbee le pasó a él, porque llegó a un bar del hotel donde estaba. Ustedes pueden escuchar su testimonio, es fabuloso, está en video en YouTube. Pongan nada más John Wimber testimonio o algo así. Y al bartender le pregunta qué hace para conocer a Jesús. Imagínense ustedes, le sirve otra el bartender y le dice: mire, yo no sé mucho de eso, pero aquí como a 300 metros hay una tienda de libros cristianos, vaya y compra una Biblia. Y John Wimber le dice: bueno, ok, y se va y ve que hay como 17 tipos de Biblia diferentes, y regresa al que ahora se convierte en su pequeño pastor momentáneo, que es el bartender, ¿verdad? El que le sirve los tragos, y le pide consejo: mire, ¿cuál de todas compro? Y dice: yo no sé, pero yo he escuchado que hay una que se llama The Virgin, ¿cómo es? The King's Virgin, le dijo. Entonces fue a buscar en realidad es la King's Version, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Sí, King James Version, ¿verdad? Pero se fue creyendo que le había dicho Virgin, entonces fue a preguntar por la Virgen, ¿verdad? Por la Biblia de la Virgen del King James, del rey. Sí, es un enredo, y yo también.
Y regresó y le dijeron, diciendo que no existía esa versión, que qué le pasaba. Resulta que entonces no compra la Biblia, no compra ninguna Biblia, estaba bien perdido, se va al desierto allí, y igual, a la nada le dice: Dios, si usted existe, yo necesito una señal. Cuando regresó al hotel, tenía una llamada de su esposa Carol, tenía como 6 meses de no verla, y le pasan a Carol y le dice: Carol, mire, te quiero dar una oportunidad, regrésese y vamos el domingo a la iglesia. Y John Wimber regresó, fueron el domingo a la iglesia, y me parece súper interesante la forma en que John Wimber cuenta su primera experiencia en la iglesia. Él dice que probablemente era el único norteamericano que no conocía nada de Dios, nada de Jesús, nada del cristianismo, no conocía nada. Pero va a la iglesia y lo primero que ve es un hombre con una flor aquí y con una corbatita en la entrada que le dice: bienvenido, hermano. Pero John Wimber todavía era hippie, ¿verdad? Entonces la gente le hace un espacio, ellos se sientan, agarran a los hijos de ellos, tenían 3 hijos, se los llevan, y el man dice: ¿dónde se están llevando mis hijos? ¿Verdad? El man se pone todo nervioso de que se están llevando los hijos. No, es que hay una cosa que se llama escuelita dominical. Ok, todo nervioso, se sienta, y el mismo que lo saluda en la entrada se viene aquí, ¿verdad? En la entrada lo saludó de abrazo, en la entrada le dijo bienvenido y todo, y aquí cuando se sube, agarra el micrófono y se sube a la tarima y dice: hermanos, que la sangre del Cordero de Dios los bendiga. Y él dice: es el mismo, es un hermanillo. ¿Cómo es que allá habla normal y aquí habla raro? ¿Cómo es que allá yo le entiendo y aquí habla de un tal Cordero, de una sangre derramada? ¿Dónde está el sacrificio? ¿Aquí esto qué es, una secta o qué? Porque algo que no hemos entendido es que el lenguaje de la iglesia a veces realmente no comunica absolutamente nada a la gente que no conoce de esto. Y eso era lo que pasó en mucho tiempo y sigue pasando hoy. Nuestro lenguaje cierra puertas. Amén, hermanos. ¿Cierto? Nuestro lenguaje cierra puertas, define quiénes somos y quién usted no es parte de esta iglesia si no habla como yo hablo. Yo lo puedo reconocer si es cristiano evangélico, cristiano católico, o cristiano luterano, dependiendo del lenguaje que utiliza. Y John Wimber empezó a escuchar la música. Acuérdense que John Wimber era un músico. Y dice que se raja el músico de aquella iglesia y dice: señores, dice que empezó a decirles: pónganse de pie, vamos a entregarle esta música a Dios. Y donde empezó a cantar, John Wimber dijo: no, seguramente Dios está diciendo: no, tranquilo, no me la entreguen. Porque dice que cantaba desafinado, que era terrible, fue una pésima experiencia de él en la iglesia. Y se decepcionó. Pero Lonnie Frisbee llevaba un poco de ventaja y empezaron a hacer reuniones en las playas y en las casas de ellos con lo único que sabían hacer. Lo único que ellos sabían hacer era agarrar guitarras y cantar. Entonces empezaron a experimentar con la Biblia y con eso. Yo quiero que escuchemos algo que tengo aquí. Esta es una de las canciones. ¿Cuántos han oído esa canción? Sí, todos. Cántenla conmigo, venga, vamos. La canción de la película, ¿verdad? Ghost. Ese era el grupo de John Wimber. Por eso les digo que era muy famoso, que era un músico reconocido. Y empezó a atraer músicos y artistas y gente. Este es John Wimber ya después. Y de esta coyuntura nace la primera viña. ¿Conformada por quiénes? Por gente hippie, por gente que no cabía en una iglesia tradicional, por gente que necesitaba, pero urgentemente, a alguien que los amara. Entonces empiezan a multiplicarse los grupos como ellos, que se llamaban ahora La Viña. Grupos que se llamaban después iglesias, donde los pastores ya no usaban corbata. ¿Saben por qué? Yo no uso corbata ni saco. Y hace 20 años, ¿cuántos iban a una iglesia hace 20 años? 25 años. Los pastores todos tenían saco y corbata, ¿cierto o no? Todos tenían que ir saco y corbata. Y los hijos del pastor, saco y corbata. Yo me acuerdo, yo carajillo, mi tata es pastor. Y tenían que poner un saco y una corbata. Hay una foto familiar donde estamos mi hermano y yo con un saco y una corbata un domingo de esos calurosos.
yo con los cachetes rojos así, porque había que ir encorbatado a la iglesia, ¿verdad? Está bien, era una forma de hacerlo, pero hay un montón de gente que no cabía en esa forma de hacer iglesia. Y por lo tanto, empiezan a multiplicarse porque había una sed enorme de gente que estaba fuera de la iglesia, pero que quería formar parte de algo que tuviera que ver con Dios. Entonces, de la noche a la mañana prácticamente, el movimiento de la viña pasa a ser un fenómeno social. Si ustedes se meten a investigar, hay documentales de la BBC acerca de esos primeros años, hay documentales de la CBC también de Estados Unidos acerca de esos primeros años de la viña, porque era una explosión. De repente Inglaterra empieza a plantar viñas, Australia empieza a plantar viñas, Canadá empieza a plantar viñas, Latinoamérica 1984 empieza a plantar viñas, las primeras en México, empieza a expandirse en todo el mundo lo que Dios estaba haciendo a través de ellos. Pero ¿qué era lo tan poderoso que tenía este movimiento? ¿Qué era lo que hacía Dios allí? Ven qué interesante. Una de las primeras cosas que me fascina del movimiento y lo que hizo John Wimber es que, como no tenía tanta cabida en la iglesia evangélica, empezó a reunirse con gente de la iglesia católica. Un pastor evangélico reuniéndose con gente católica. ¿Cuántos recuerdan la división tan terrible que había en los años 70, 80 e incluso 90 entre católicos y evangélicos? Era terrible. Bueno, uno de los primeros pastores que plantaba iglesias de la reconciliación entre católicos y evangélicos fue John Wimber. Y una de sus grandes canciones, de los himnos primeros que él escribió, se cantaba mucho más en la iglesia católica que en la iglesia evangélica. Vean la valoración católica de John Wimber. Esto lo escriben desde la iglesia católica. Dice: muchos católicos hemos cantado sus canciones sin saberlo, aunque influyó mucho más en nuestros hermanos de habla inglesa, es decir, los presbiterianos y los anglicanos. Es muy probable que muchos hayamos cantado la canción del Espíritu. ¿Cuántos cantaron? Ahorita la voy a poner, la canción del Espíritu. O deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor. ¿Alguien la relaciona? Ahorita la vamos a oír. John Wimber fue un líder de la iglesia evangélica y murió en 1997. Un hombre de Dios que estuvo dispuesto a pagar el costo de juntarse con católicos. Muchos evangélicos fundamentalistas lo rechazaron por compartir con nosotros y por su cercanía con la iglesia católica. Incluso en sus libros cita a los padres de la iglesia y el testimonio de santos medievales como San Gregorio o San Francisco. Sabemos que en nuestros países latinoamericanos el ecumenismo es difícil porque la mayoría de los evangélicos son anticatólicos y la mayoría de los católicos son antievangélicos, y sin embargo hay esperanza. Esto lo dice Charles Whitehead, director de la Oficina Internacional de la Renovación Carismática Católica. Una de las cosas que John Wimber hizo, o que Dios le dio a John Wimber y al movimiento de la viña, fue la música de adoración. Fueron los primeros que empezaron a grabar rock y utilizar la música que se oía allá afuera, el estilo rock que se oía allá afuera, para la iglesia. Empezaron a utilizar la batería, empezaron a utilizar la guitarra eléctrica, el rock normal, el rock, lo que se conoce hoy como rock. Y fundaron o crearon el primer sello discográfico de rock cristiano que se llamaba Vineyard Music. Y hay mucha música que nosotros hemos cantado a través de eso, pero había otra cosa. John Wimber tomó lo mejor del mundo carismático. ¿Qué es lo mejor del mundo carismático? Y del mundo pentecostal. El mundo pentecostal y el mundo carismático es aquel que dice, no estudiemos nada, ni teología ni nada, porque la letra mata. Solamente pidámosle al Espíritu Santo que nos inspire, que nos llene, y de ahí para adelante todo puede pasar. Tiene una parte de verdad y tiene una parte de no tan verdad. La parte de verdad es que el Espíritu Santo nos inspira, nos llena, y pasan muchas cosas a través del Espíritu Santo. John Wimber toma eso y se lo trae a un centro. Se llama el centro radical esto. Pero también toma lo mejor del otro extremo de la iglesia, que son las iglesias históricas, los bautistas, los nazarenos, etcétera, etcétera. Esas iglesias históricas que tienen estudios profundos de la Biblia, profundos, son gente que ama la Biblia y se trae los estudios profundos de la Biblia al centro y junta lo mejor de allá y lo mejor de acá y hace un combinado que es fabuloso, que es algo así como carismáticos, pero con Biblia, con estudios de la Biblia. ¿Cierto? Entonces Dios empieza a utilizar a John Wimber en algo que se empezó a llamar the signs and wonders, los señales y prodigios, digamos. Pero de una forma sencilla,
Por ejemplo, uno de sus, John MacArthur, ¿alguien ha leído libros de John MacArthur? Es uno de los grandes detractores de John Wimber en ciertos libros, yo no sé hoy. Pero escribió un libro que era en contra de John Wimber. Y dice que un día le preguntó que cómo se preparaba John Wimber antes de predicar. Y John Wimber le dijo, yo me tomo una Coca-Cola. Y entonces esa irreverencia, esa forma de intentar simplificar la vida cristiana, es decir, yo soy un chavalo normal, antes de predicar me tomo una Coca-Cola y luego hablo de Dios porque es lo normal, es mi amigo. No tengo que pasar 3 días antes en ayuno y oración para poder llegar aquí como Moisés y como Aarón y iluminada la cara para decir, ahora sí tengo el poder de hablar, ¿verdad? No tengo que subir al monte Sinaí para que luego vengan y yo baje aquí y les entregue las tablas de la ley nuevas para esta iglesia, no. Una persona normal que empieza a vivir el cristianismo de otra forma, pero hacía eso. Y John Wimber empezaba a decir, bueno, señores, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos toque. Y se quedaba callado John Wimber. No hacía grandes aspavientos, no pegaba gritos, ni brincos, ni decía vengan aquí para que todo el mundo se caiga, ni se quitaba el saco y les hacía así para que todo el mundo se cayera y todo eso. Se quedaba callado con un café, me acuerdo perfectamente, unas bermudas, una guayabera, chanclas, un café. Y dice, vamos a dejar que el Espíritu Santo venga. Se quedaba viendo y yo decía, qué pelada este mae. Yo lo vi solo una vez en mi vida. Este mae es un pelón, no está pasando nada aquí. Todo el mundo viéndolo en ese silencio tenso de que no va a pasar nada. Como si yo les dijera a ustedes, vean, dejemos que el Espíritu Santo ahora mismo haga un milagro. Agarrar el cafecillo. Y de repente empezaba a mover algo, Dios ahí. Empezaba a sentirse algo que no era natural. No estaba imponiendo nada y eso fue lo más fascinante de todo. No estaba fabricando una atmósfera, no estaba creando un ambiente de sugestión para que la gente empezara a saber qué era lo que tenía que hacer y cómo comportarse, por imitación, por sugestión, por lo que sea. Simplemente dejaba que sucedieran cosas y de repente alguien decía, ¿saben qué? Yo no veía de este ojo y ahora estoy viendo. ¿Saben que yo no escuchaba de este oído y ahora estoy escuchando? Y empezaron a suceder un montón de cosas de esa forma informal, de hecho. Ya casi voy a terminar con esta historia. Pero después de eso también lo que empezaron a hacer es invitar a la gente a adorar a Dios de la forma que más une a la gente, es a través de la música. Y con esto empezaron a suceder más signos, más señales, más prodigios, más poder de Dios. En cada una de las reuniones de la viña, la adoración, la música de adoración era tan poderosa, tan grande, que la gente venía no a la charla, venía a la adoración, porque ahí sucedían las cosas grandes. Porque ahí es donde Dios empezaba a tocar los corazones, porque la gente entraba. Hay una historia de uno de los músicos de la viña que se llama Andy Park, que estaba en una de las iglesias de Canadá, una iglesia de 5,000 personas en Toronto, donde la gente llegaba, la gente que no era cristiana y llegaba y solo por la música decía, yo quiero creer en esto, porque la música tenía un poder extraordinario, la adoración. Entonces, la primera razón de por qué debemos adorar, en primer lugar, es porque la palabra de Dios nos ordena, por lo menos en estos versículos 3 veces seguidos, cante, 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 cante. Hay una razón por esto, porque ahí hay poder de Dios, porque ahí suceden cosas en nuestra vida, porque ahí no hay error teológico, porque ahí no hay error doctrinal, porque ahí es usted y Dios, el cielo y nosotros estamos haciendo algo en conjunto, y por eso hay poder en esto. Y la viña empieza a hacer eso. Hay una cosa que quiero adelantar rápido, y es que muchos de nosotros creemos, yo canto solo cuando me siento con ganas de cantar, o adoro solo cuando tengo ganas de adorar. Hay alguien que ha dicho que nosotros pensamos con el intestino. Ustedes saben que nosotros tenemos 2 cerebros, este y este. Este es racional y este es el de los sentimientos y las emociones. ¿Han visto? ¿Dónde siente usted? Hay gente que dice, es que a mí todo se me va a la panza cuando tuve, ¿verdad? ¿Han oído eso? Cuando tiene mucha tensión, un susto, un miedo, lo que sea, les da diarrea. Eso es la forma bonita de decirlo, es que se les va todo a la panza. En realidad se les sale de la panza todo.
Esa es la realidad es esa. Es que a mí todo me pega en la panza. Es porque tenemos las emociones, muchas veces las sentimos aquí. Y pensamos con el intestino nosotros. Todo es eso. Y si me gusta la iglesia es porque me hicieron sentir bien. Y si canto es porque hoy tengo ganas de cantar. Y si no canto es porque hoy no llegué con ganas de cantar. Hoy no me siento para cantar a Dios. Hoy no me siento para adorar a Dios. Y estamos en un mundo que nos enseña a vivir así. Si te hace sentir bien, hacelo. Si te incomoda, no es para vos. Si no te gusta, no lo hagas. Haz solo lo que te provoque cosas buenas en tu intestino. Lo que te provoque estar sintiéndote bien. Pero ¿saben qué? Aquí hay algo interesante que me gusta mucho de lo que aprendo de la historia de la viña. Es la división entre mis convicciones y mis sentimientos. Y hace muchos años, décadas atrás, una persona que actuaba por sus convicciones, lo respetábamos muchísimo, ¿cierto? Una persona que decía, anoche vi una película de alguien que hizo una huelga de hambre para reivindicar una lucha en Irlanda del Norte, hasta que murió, pero liberaron a la gente, luchó por sus convicciones. Él tenía ganas de tener hambre, 62 días duró en hambre. ¿Cuántos creen que es bonito tener hambre 62 días hasta morirse? Respetamos a esa persona porque murió por sus convicciones. ¿Qué pasa a todos los demás que vieron todas las injusticias y dijeron, no, pero sabe que es demasiado incómodo rebelarme en contra de esto? Mejor me quedo callado y no hago nada. Nosotros no respetamos a la gente que solamente vive con sus emociones. Respetamos a la gente que vive por sus convicciones. Y déjeme decirle algo, usted no es sus emociones, usted está conformado sobre todo por sus convicciones. ¿Qué cree? ¿Qué piensa que es correcto? ¿Qué piensa que es válido, pesado, importante? Y sus sentimientos no tienen por qué entorpecer sus convicciones. De esto quiero hablar en los últimos minutos. Porque una de las cosas que me enseña el movimiento de la viña es que yo tengo que adorar siempre. Siempre, 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 cuando me sienta mal o cuando me sienta bien. Habrán días donde yo digo, hoy vengo aquí a levantar las manos, a cantar durísimo, a desgarillarme, a pegar brincos, porque hoy me siento con ganas de agradecerle al Señor lo que ha hecho en mi vida. Me dieron un aumento, no sé, lo que sea. Pero de repente yo vengo más bien apaleado, ¿verdad? Bajoneado. Y digo, hoy que nadie ni me salude allá afuera, además voy a llegar tarde. Y si el pastor predica medio raro, mejor me levanto y jalo. No estoy yo para hablar de raras. Y la música que dure dos cantos. Es demasiado vara eso de 4 cantos, 5. Y aquí que hacemos 4, ¿verdad? En otros lados hacen 45 minutos, 1 hora de música, ¿cierto? Esa vara de la música es para calentar los motores antes de la charla. Eso es lo que hace la gente. Entonces, ¿verdad? Adore a Dios siempre, siempre, siempre. Es lo que decía Woody Allen. Me gusta esta frase, pero es lo que estoy describiendo justamente. El corazón quiere lo que quiere. Es decir, guíese por sus emociones, por sus sentimientos, por lo que usted nada más quiera sentirse cómodo. Y ahí busque la comodidad. La iglesia que no lo incomode, la iglesia que no hable de las cosas para que usted haga cambios específicos en su vida, la iglesia que no se meta mucho con usted. Mientras todo usted, la butaca esté cómoda, las pantallas estén bonitas y suene bonito, el sermón sea corto, directo y útil, bien. Pero cuando hay algo que Dios empieza a descuadrar en su vida, y las cosas no empiezan a caminar bien, le quitan el carro, le quitan la casa, se está divorciando, tiene una enfermedad. Yo voy a ayunar, Señor, ¿cierto? Ahí empezamos a buscar cómo vivir realmente por nuestras convicciones. Vean el Salmo 96, versículo 2 dice, proclamen su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. Es una orden, está en imperativo, está en imperativo. John Wimber y el movimiento de la viña entendieron esto en algo que llaman el ya, pero todavía no. Y un día de esto les cuento eso porque hoy no me va a dar para eso. Pero es la idea de que nosotros podemos, se los voy a explicar rápidamente. Los pentecostales y los carismáticos tienen un lenguaje más o menos como esto. Si usted está deprimido es porque pecó. Si está deprimido, yo oro por usted y se le tiene que quitar la depresión porque el Espíritu Santo le quita la depresión. Si usted está deprimido, solo puede ser 2 razones. O no tiene fe
o pecó, tiene un pecado escondido. ¿Han oído ese tipo de cosas? Si usted está enfermo y no se ha sanado por el poder de Dios, es porque usted no tiene fe o porque tiene un pecado escondido. ¿Ok? El otro extremo de la iglesia normalmente dice, Dios ya ni sana. Agarre su cruz y viva la fe así, papá. Apriete duro. Porque así es el viaje hasta que Dios venga. ¿Ok? Entonces, el triunfalismo de la iglesia pentecostal nos dice, Dios siempre va a sanar, siempre sana, siempre salva y siempre liberta. Eso decían, ¿cierto? Siempre, siempre, siempre. Si no pasa es porque usted está endemoniado, más o menos. ¿Ok? Este triunfalismo es una mentira bíblica, no existe eso. Pero este otro extremo, el de Dios, nunca hace ya eso. Eso era solo para la época del primer siglo, eso solo era para los apóstoles, y todo eso también es una desvirtuación de la Biblia. Dios sigue sanando, Dios sigue salvando, Dios sigue liberando, Dios sigue haciendo cosas, pero usted puede vivir la fe de una forma centrada. Usted puede estar triste, usted puede estar deprimido, y sin embargo también puede estar experimentando el poder de Dios en su vida. El movimiento de la viña, y termino con esto, empieza a crear música muy conocida que le empieza a dar la vuelta al mundo, los años 80s y 90s. Voy a poner 3, quiero que apaguemos las luces, por favor, para que usted pueda concentrarse en esto. Quiero poner nada más 3 y quiero ver cuántos de ustedes conocen esta música. Vamos a ver. Esta es la primera. Esta es de John Wimber, de las primeras canciones de la viña. ¿Alguien la ha escuchado, esta canción? Más de la mitad. Esta canción se cantaba más en la iglesia católica. Fue escrita, letra y música por John Wimber. Esa no es la voz de John Wimber, por supuesto. Pero John Wimber es el que está en el teclado. Ahí. ¿Se acuerdan de esa canción? Empezaron a sonar diferentes melodías en las iglesias. Acuérdense de este coro. Podemos estar tristes, pero levantando las manos y decir, Dios salva, sana. Y estoy aquí adorándote, ¿cierto? Vean esta otra. Perdón que les corte la inspiración ahí. Esta la cantaba mucho Michael W. Smith, es también de la viña, es una generación después. Esta la escribió un hombre de apellido Carpenter, de la viña, de Canadá. ¿Alguien la ha oído? Es una de mis favoritas. Para ese entonces ya miles y miles, si no millones de personas cantaban la música que Dios le estaba dando a la viña. Entre esta y la que voy a poner al final, que es la que sigue, hay muchas otras canciones que usted estoy seguro que conoce, pero quiero brincarme toda una historia musical para poder terminar. Dejemos esta un segundo más. Me encanta esta canción a mí, me dan ganas ya de hacer así. La otra, voy a pararlo bruscamente, perdón. Es uno de los autores más famosos actualmente, se llama Jeremy Riddle, y esta la hemos escuchado mucho aquí, en Costa Rica. ¿La han escuchado? ¿Cuántos lo han escuchado? Unas personas, ¿verdad? Se llama Dulcemente Quebrantado en español. Y me encanta porque la filosofía es esa, dulcemente quebrantado. Yo puedo estar adolorido, pero hay un quebranto dulce que Dios trae a mi vida.
Yo puedo tener lo mejor de aquel lado y lo mejor de este lado y traerlo a la adoración a Dios. Y ahí sucederán cosas. Y ahí experimentaremos cosas. Voy a parar ahí. Hay una historia que quiero contar para terminar. Leo 2 textos y quiero que adoremos un ratito. Este es uno de mis favoritos. Se llama Brian Doerksen. Lo conocí una vez en una de las grandes conferencias de la Viña. Y él escribió una de las canciones más famosas del movimiento y que ha trascendido, se canta miles de veces cada domingo en muchas iglesias. Y la canción se llama Come, Now's the Time to Worship. ¿Alguien la conoce? Ven, ahora es tiempo de orar. La han cantado Marco Barrientos, Ingrid Rosario, la ha grabado en sus discos. Se ha hecho famosísima. Ven, es tiempo de orar. Pero esta es la historia detrás de esa canción. Resulta que Brian Doerksen y su esposa tuvieron un hijo, y cuando tuvieron su hijo nació con una cosa que se llama síndrome ¿cómo se llama? Del X y Y, ¿cómo se llama? El cromosoma X débil. Y este síndrome es un síndrome que perjudicaba demasiado la vida de su hijo, y probablemente iba a morir en los siguientes años, o probablemente iba a depender de sus papás eternamente, siempre. Así que él lo habían llevado de Canadá a Londres a empezar una de las viñas allá en Londres, y venían con esto en su mente: su hijo necesita mucho de ellos, su hijo necesita mucho de ellos. Para los que tenemos hijos con algunas necesidades especiales, sabemos lo que significa eso. Pero resulta que tuvieron un segundo hijo, y el segundo hijo tiene el mismo síndrome. Y el día que les dieron la noticia que su segundo hijo tenía el mismo síndrome, Brian Doerksen salió a las calles de Londres llorando, quebrantado totalmente, destruido totalmente, enojado con Dios y diciendo: Dios, te estoy sirviendo. Soy misionero acá. Escribo canciones para ti, donde las iglesias de todo el mundo las cantan para adorarte, y mis hijos están enfermos. Él cuenta que estaba nevando y la nieve caía en sus mejillas, y él lloraba y lloraba y lloraba y caminó, y cuando se cansó de caminar en la calle, regresó a su casa, y lo único que estaba ahí enfrente era el piano. Se sentó en el piano, y la frase que empezó a venir a su mente es: ahora es tiempo de adorar a Dios. Ahora, cuando estás llorando, ahora cuando estás quebrantado, ahora cuando no sabes qué respuesta va a venir, ahora que no sabes qué va a seguir mañana, cómo va a ser el futuro de tus hijos, ahora es tiempo de adorar a Dios. Now is the time to worship. Esa es la canción favorita de mi corazón. No sé si ustedes la han oído. ¿Qué tal esto? Salmo 56:3 dice: cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. ¿Cuál es mi convicción? La confianza en Dios. ¿Cuál es mi sentimiento? El miedo. El miedo no tiene que dominar. Yo no vivo por mis sentimientos, yo vivo por mis convicciones. Mis convicciones es lo que me hace una persona íntegra, una persona sólida. Yo puedo tener miedo, pero pongo en ti mi confianza. ¿Qué tal este otro? Todavía más complicado. Vea lo que dice Job. Yo estoy seguro que usted no ha leído este versículo como hoy lo va a entender. Job, capítulo 13, versículo 15. Dice Job: aunque él me mate, aún tendré esperanza en él. Vean lo que está diciendo Job. Aunque Dios me mate, yo creo en él. Yo confío en él. Porque mi convicción es más grande, mi convicción es más poderosa, mi convicción lidera mi vida, mis sentimientos no lideran mi vida. Yo adoro por convicción, no por sentimientos. No se trata de nuestros sentimientos, se trata de Él. No se trata de nosotros, se trata de Él, y mi convicción de que Él realmente va a actuar en nuestra vida. Y termino con un texto, tal vez el texto que fue mi pan de cada día durante muchas depresiones. Sabían que yo padecí de depresiones desde mis 15 años hasta el 23 años, más o menos. 27 fue la última, pero más pequeña.
Depresiones. Y los que han vivido depresiones profundas, depresiones, no tristeza profunda, depresiones, saben que es una depresión. Y como muchos de ustedes saben, yo había sido abusado sexualmente y empecé a utilizar drogas y empecé a vivir una vida muy desordenada y tenía depresiones constantes. Este era mi texto favorito. Habacuc 13, 17 al 18. Aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y en los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así, con todo, yo me alegraré y me regocijaré en el Señor, me alegraré en Él porque es mi libertador. Aunque mis emociones me digan, no puedo, mi convicción me dice, adore. Es tiempo de adorar a Dios. Entonces, mis queridísimos interludianos, la Biblia fue escrita para perros que dicen, ¿sabe qué? Él me lo da todo. Él me cuida. Él me salva. Él me provee. Él es Dios. No para gatos que dicen, Dios, aquí estoy. Soy inteligente, como decía mi sobrina, soy guapísima. Me gustan las cosas lindas. Pero como dice la gente, yo soy bueno, así que Dios bendígame. No soy yo el centro, es Dios el centro. Yo quiero que hoy terminemos adorando a Dios. Yo quiero que hoy usted pueda